Hola a todos compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del trauma de oclusión y cómo lo pueden resolver con sus pacientes y cómo pueden explicárselo a sus pacientes. Lo primero que deben aclarar es que la boca es un sistema perfecto de carga de fuerzas. La boca está diseñada para cargar fuerzas de la masticación, fuerzas verticales y fuerzas laterales. Entonces tenemos que tener en cuenta muy bien que los primeros que van a cargar las fuerzas verticales de la masticación son los molares, es decir, primero y segundo molar, porque ya no estamos contando con la muela del juicio. Entonces, estos grandes molares no se deben de perder, porque esos son los que resisten toda la tensión de las cargas. Nosotros sabemos que más o menos la mordida tiene una fuerza de aproximadamente de 40 a 70 kilogramos de fuerza por la mordida, y toda esta fuerza es dada por los músculos de la masticación. Si uno de nuestros pacientes llega a perder uno de esos molares, entonces esta fuerza se va a desequilibrar, se va a desajustar. Por lo tanto, es muy importante que cuando un paciente pierda uno de estos molares, nosotros les avisemos que pueden haber muchos cambios que van desde el cambio de la posición en los dientes de al lado y que los demás dientes se van a seguir desgastando. Entonces es muy importante tener conciencia de que los molares se tienen que restituir, que la función se debe restituir, porque si no va a haber un desequilibrio en la boca. Y a lo mejor en ese momento no se van a dar cuenta, pero a largo plazo es cuando vienen las repercusiones. Entonces, lo primero es orientar al paciente acerca de que nuestra boca es un sistema de fuerzas y nosotros le llamamos que la mordida tiene que ser mutuamente protegida. De hecho, probablemente hayan escuchado esta palabra, que la oclusión debe ser mutuamente protegida. ¿Qué significa eso? Que los molares de arriba deben chocar justo con los molares de abajo. Esos molares deben de tolerar todas las cargas verticales de la masticación, todos esos 30, 40, 50 kilogramos de fuerza. Después vienen los premolares. Los premolares también cargan fuerza, pero entre el primer y segundo molar cargan aproximadamente del 60 al 100% de las cargas masticatorias. Por eso es la importancia de que esos molares no se pierdan, y si se pierden, que se puedan restituir y que se puedan sustituir, ¿vale? Después de esto tenemos a los caninos. Los caninos pues, son los dientes más grandes de la boca, que de hecho a veces estas prominencias que nosotros alcanzamos a sentir aquí es la prolongación del largo del canino. Nosotros podemos avisarle a nuestros pacientes que los caninos son los dientes más largos y esos no se deben de perder. Esos dientes nos ayudan en la parte estética cuando nos hacemos más grandes. Por ejemplo, después de los 40 años de edad, generalmente cambia nuestra complexión, perdemos colágena y la piel y los músculos tienden a irse hacia abajo. Cuando nosotros quitamos los colmillos, entonces ese paciente empieza con un proceso de remodelación ósea y el labio tiende a colapsarse, el labio se cae. ¿Por qué? Porque el canino está justo en la curvatura más prominente de nuestra boca. El canino tiene la función de tolerar las fuerzas laterales de la oclusión. Estas fuerzas laterales se realizan mientras masticamos, no se desarrollan tanto como las vaquitas que arrumean todos los dientes, no. Nosotros cuando hacemos lateralidades, son lateralidades cortas en el momento de la masticación, y estas lateralidades sirven, y el canino sirve. El canino es muy gordo de adelante hacia atrás. Ese canino tiene esa forma porque va a cargar fuerzas laterales, entonces es un diente que no se debe de romper. Vamos con el siguiente grupo, que son los incisivos. Los dientes incisivos, representados por la gran estética, tienen solamente una función, y su función es cortar los alimentos, es decir, cortar el taquito. Cuando nosotros avanzamos la mandíbula hacia adelante, cortamos y regresamos hacia la parte de atrás. Voy a tratar de mostrarles un poquito en mi boca. Cuando nosotros hacemos movimientos de lateralidad, así, el canino debe chocar únicamente la punta del colmillo superior con la punta del canino inferior. Si esto no ocurre, entonces ahí tenemos que hacer algo con nuestro paciente para, por ejemplo, la ortodoncia, para poderle devolver la función a ese canino. Puede ser la ortodoncia, puede ser una prótesis, puede ser una restauración.
Entonces, cuando nuestro paciente no tiene lateralidades caninas, va a empezar un proceso de desgaste. De hecho, si ustedes observan a sus pacientes y los pacientes ya tienen desgastadas las puntas de los caninos, eso significa que tienen ya traumas oclusales y que están relacionados con problemas articulares. Bueno, más adelante iremos desarrollando esa temática. Ahorita lo que me interesa mucho es que cuando les llegue un paciente que tenga trauma de oclusión, ustedes sepan diagnosticarlo y sepan orientar al paciente acerca de lo que se debe de hacer. Muchas veces nosotros nos encontramos a pacientes que tienen ya desgastados los bordes incisales superiores e inferiores. Y el paciente va y te dice, oiga doctora, yo quiero que me resane los dientes. Y tú dices, bueno, sí, se los voy a resanar, y resulta que regresa la siguiente semana y todo eso ya se cayó, ya se botó. Cuando tienes un paciente con trauma de oclusión, si tú solamente resanas los dientes sin corregir la mordida, ni corregir el control y la tensión muscular que ya hay, todo eso se va a echar a perder, todo eso no va a servir. Les voy a presentar aquí el caso de este paciente. Este paciente acudió a la consulta el día de ayer. Este paciente tiene 62 años de edad y miren nada más. Okay. Podemos ver diferentes situaciones en este paciente. En este paciente, perdón por los movimientos, quiero centrarla a eso. Este paciente tiene mucho desgaste dental, múltiples fisuras verticales, desgaste tanto en los dientes incisivos superiores como inferiores, y aparte tiene afracciones. Estas afracciones muchas veces como odontólogos creemos que es por una mala técnica de cepillado, porque el paciente usa un cepillo dental duro, pero ¿qué creen? Que eso no es cierto del todo. Estas fisuras que se hacen en muchos dientes, miren, observen, ¿se pueden restaurar? Sí, sí se pueden restaurar si solo involucra la parte del esmalte dental. Cuando estas fisuras ya involucran el cemento, lo ideal es colocar injertos libres de tejido conectivo, en donde se toma de un sitio donador el tejido conectivo, en este caso puede ser del paladar, y se transfieren a esas zonas para cubrir el cemento. Vamos arriba. Ok. Aquí les muestro cómo se ven las afracciones en los premolares, molares, caninos. Ok. Del otro lado, este paciente tiene un canino temporal. Hace un momento les hablé acerca de que los caninos son parte importante de la oclusión mutuamente protegida, ya que justamente se encargan de proteger a todos los dientes de los movimientos laterales, de las cargas laterales. Como pueden ver, en este canino no pudo cumplir esa función de tolerar las fuerzas laterales. Por lo tanto, cuando el paciente hace movimientos laterales, todos sus dientes chocan. Al momento de chocar, se produce un gran desgaste en todos los dientes, desde las cúspides de los molares, incisivos, y la problemática va aumentando constantemente. Okay. Siguiente fotografía. Esta es la fotografía de su arcada inferior y podemos ver cómo ya tiene múltiples fosetas de desgaste. Ojo, estas fosetas de desgaste cuando lleguen a su consulta no son restaurables sin un tratamiento previo que corrija la oclusión, que el tratamiento básicamente es colocar un guarda oclusal, guarda anatológico o plano oclusal. Tiene muchos nombres el guarda. Lo importante que sepan es que el guarda es un aparato especial para cambiar la posición de la mandíbula y llevarla a una relación que nosotros llamamos relación céntrica, que en un momento les explicaré. Aquí nosotros podemos observar los desgastes que ya presenta en los dientes incisivos. Son desgastes muy marcados, entonces estos desgastes no los podemos solamente resanar. Imagínense que yo resano estos desgastes, le cobro a mi paciente, y con esta mordida que tiene, o sea, ¿cuándo le van a durar? ¿Cuánto tiempo le van a durar? ¿Un día?
Puede ser que yo haga el mejor proceso de adhesión, pero esta mordida no me va a ayudar para nada y mi paciente va a regresar a reclamarme porque mi tratamiento no sirvió, no funcionó. Las restauraciones no son funcionales si no se corrige el problema de base. Entonces, aquí este paciente me incentivó a prepararles este video. Vamos a checar aquí. Yo estoy haciendo una maniobra que se llama maniobra para llevar al paciente a relación céntrica. Es una maniobra de Roth, ¿ok? Lo que yo hago es provocar cansancio muscular por medio de un jig que el paciente va a morder aproximadamente 8 minutos. Cuando ya tengo cansancio muscular, evidentemente de los músculos masticadores, yo sujeto la mandíbula con fuerza, la llevo hacia atrás y hago que rote un poquito la mandíbula para llevar los cóndilos mandibulares a una posición más cercana a la relación céntrica. Cuando yo logro esto, lo que nosotros vamos a ir detectando es que se empiezan a encontrar puntos prematuros de contacto. Va de nuevo este video. Estos puntos prematuros de contacto crean interferencias en donde el cerebro automáticamente detecta que hay algo extraño, que puede ser un diente que se inclinó porque le quitaron un molar y nunca se corrigió. Puede ser una restauración alta, llámese de cualquier nombre, amalgama, resina, una corona, una incrustación. Cuando nosotros como odontólogos dejamos una restauración alta, lo que estamos haciendo es provocar puntos prematuros de contacto, y cuando el paciente, la mandíbula, detecta estos puntos prematuros de contacto, la mandíbula se desplaza hacia adelante, siempre se desplaza hacia adelante. La mandíbula no se va a desplazar hacia atrás, porque hacia atrás tenemos un tope óseo, tenemos el hueso que no va a dejar que se vaya hacia atrás. Voy a mover otra vez la camarita. Ahí estamos de nuevo, regresamos a la imagen. Entonces, los puntos prematuros de contacto que encuentra nuestro paciente al momento de abrir y cerrar la boca van a sacar al cóndilo mandibular de su lugar. Su lugar es una posición en donde el cóndilo debe estar centrado en este huesito que se llama cavidad glenoidea y que está en nuestra base de cráneo. El cóndilo, que es el que rota y se traslada durante los movimientos de apertura y cierre, esta relación se ve modificada cuando hay interferencias oclusales. En las interferencias oclusales, entonces el paciente siempre se lleva los dientes hacia adelante, hace esto. Cuando el paciente hace esto, el cóndilo se sale de su lugar, que es la cavidad glenoidea. El cóndilo, al salirse de su lugar, empieza con todo un proceso en donde hay trauma porque empiezan a rozar las superficies óseas. Las superficies óseas empiezan a generar contacto porque el disco articular evidentemente se mueve, se protege. Entonces las estructuras óseas en esta parte empiezan a rozar y el paciente empieza a experimentar chasquido o crepitaciones en el momento de la apertura y cierre. Otra cosa para darnos cuenta que el paciente tiene problemas articulares es justamente cuando nosotros le pedimos que haga apertura máxima y cierre. Durante la apertura máxima y cierre, nosotros vamos a tocar esta zona delante del conducto auditivo, vamos a pedir que abra y cierre y tenemos que sentir y escuchar que no haya brincos articulares, porque el paciente puede brincar y se siente. El paciente incluso de pronto hace algunos gestos por ese movimiento, o se puede tocar el borde de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, pedir nuevamente apertura y cierre, y aquí también se siente si hay un brinco mandibular provocado porque el cóndilo ya está fuera de su relación céntrica. Esta mordida que yo les mostré no se va a corregir si nosotros no corregimos la relación céntrica. Para eso es importante que ustedes aprendan acerca del manejo de guardas oclusales. Yo les comenté que había muchos nombres para el guarda. Guarda anatológico, guarda oclusal, plano oclusal. Hay varios nombres en la literatura. Lo importante es que ustedes sepan que primero, para hacer ese guarda necesitamos un buen diagnóstico. Diagnóstico clínico, lo que nosotros vemos, lo que el paciente refiere,
diagnóstico radiográfico en donde nosotros podamos ver cómo se encuentra el cóndilo, si ya está desgastado, de preferencia, pues ustedes saben que aquí en la sucursal nosotros contamos con las tomografías. La tomografía es el elemento ideal para que nosotros podamos valorar si las superficies óseas ya se desgastaron y poder hacer una mejor planeación del tratamiento. Pero también tenemos las radiografías de ATM, boca abierta y boca cerrada. Esas radiografías de ATM lo que hacen es informarnos cuánto, voy de nuevo aquí, en boca cerrada el cóndilo debe estar dentro de la fosa, pero las superficies articulares, es decir, la superficie superior y la superficie inferior no deben estar tanto en contacto, debe de haber un espacio, porque en ese espacio va el disco articular. Cuando el paciente abre la boca, hace un movimiento de rotación y traslación. Ok, ahí ya luxé el cóndilo. En el movimiento de rotación y traslación, el cóndilo debe de llegar hasta ese punto, ¿ok? Ese es el punto máximo de traslación en la apertura bucal. Cuando nosotros tomamos la radiografía de ATM boca abierta, tenemos que encontrar esto. Nosotros le llamamos encontrar las 6, si esto fuera un reloj, aquí serían las 12, aquí serían las 6, sería encontrar el punto de las 6 con el punto de las 12, que es el punto más alto del cóndilo mandibular. La radiografía de ATM entonces tendría que ver esta situación. Pero si nosotros encontramos que el cóndilo ya está por aquí, tenemos una subluxación condilar o luxación condilar. Esta luxación condilar lo que nos indica es que se está pasando de los parámetros normales. Cuando esto ocurre, imagínense, aquí no se puede ver, pero el cóndilo está sujeto a la fosa, a la cavidad glenoidea, por medio de pequeños ligamentos y también por medio de músculos. Hay músculos que lo sostienen. Cuando el paciente se luxa el cóndilo, hay luxación con reducción y luxación sin reducción. La luxación con reducción significa que el paciente abre la boca, truena, se sale de su lugar y el paciente solito regresa otra vez a su lugar. Eso es con reducción, el paciente lo puede lograr. Sin reducción es cuando el paciente abre la boca y wow, ya se quedó trabado. Y entonces él mismo puede hacer maniobras, porque las aprenden, hacen maniobras para acomodarse la mandíbula y hacer que el cóndilo pueda entrar. Sin embargo, a veces se atraban incluso en la consulta dental. Tú estás trabajando y el paciente ya se te atoró, entran en crisis y eso se tiene que resolver de inmediato. Si no se resuelve de forma inmediata, los músculos se van a contracturar, se van a poner tensos y cuando ustedes quieran llevarlo a su posición va a ser más difícil. Entonces también tienen que saber cuál es la técnica ideal para poder corregir esa luxación sin reducción, ¿ok? Entonces, bueno, no me quiero desviar mucho del tema porque me gustaría compartirles todo, pero tampoco quiero que se aburran en este video. Y les voy a presentar otro caso que vi justo hoy en la mañana y que la chica me hizo pensar mucho acerca de ver este video. La paciente, mi paciente. Okay. Sigamos aquí. Y nosotros íbamos en este videíto que lo voy a pausar. Cancelar. Ok. Vamos a ver esta paciente que vi el día de hoy en una de las sucursales hoy por la mañana. La paciente me dijo, doctora, ya tengo aquí, incluso así se puede ver, múltiples fisuras. Y me preguntó, ¿es necesario que me metan la maquinita, es decir, la fresa, y que me rebajen esta fisura para poder rellenar? Y la verdad es que su pregunta me asustó. Me asustó porque seguramente en algunos consultorios dentales sí harán eso. Seguramente le meterán la fresa en la fisura para poder resanar. Malo, malo, malo. Recuerden que actualmente estamos en una odontología mínimamente invasiva. Es normal, en cierto punto,
que todas las personas, cuando nos miramos frente al espejo y vemos nuestros dientes a través de una luz brillante, podamos ver fisuras verticales. Es normal hasta cierto punto. Las fisuras verticales no las toquemos, dejémoslas ahí. Son fisuras que siguen el patrón del esmalte, de la formación del esmalte. Lo que sí hay que avisarles a los pacientes es acerca de que esa mordida traumática, aparte de las fisuras, va a generar desgaste de los bordes de los dientes. Entonces mi paciente me preguntó acerca de las fisuras, le tomé las fotografías y le dije, hey, eso no es lo importante es ver que ya tienes mucho desgaste en las piezas. Ok, veamos aquí. Entonces en esta fotito que le tomé, ahí en el consultorio, le dije, mira, haz movimiento hacia adelante, un movimiento protrusivo. Cuando ella hace el movimiento protrusivo, vean cómo los dientes inferiores encajan justo en los bordes desgastados superiores. Y le dije, tú tienes una mordida traumática y si no te la atiendes de forma adecuada, eso se va a seguir desgastando. Aquí le marqué una línea a 0 grados. Evidentemente la fotografía fue con la paciente parada, de pie, que estuviera recta. Yo trazo una línea a 0 grados y resulta que aquí se puede ver el desgaste que ya presenta su diente incisivo de un lado, más que del otro lado. Y le digo, hey, observa que este canino que tú tienes aquí tiene punta y este canino está desgastado. Cuando yo le pido a la paciente que haga movimientos de lateralidad, me encuentro con que de un lado sí tiene esa relación canina de oclusión mutuamente protegida. Eso quiere decir que los caninos por eso están completitos y los demás dientes están desgastados. Le pido que haga lateralidad del otro lado y vean, incluso ustedes lo pueden ver en su boca si lo hacen frente a un espejo. Si ustedes detectan que no tienen relación canina, significa que los dientes posteriores están entrando en ese movimiento lateral. Recuerden, los molares no toleran las fuerzas laterales. ¿Qué pasa cuando un molar entra en contacto aquí? Ya sea premolar o molar, empiezan las afracciones. Esas afracciones que yo les mostré, perdón, es el Instagram. Fotos. Okay. Aquí le grabé un video a la paciente y le dije, oye, haz movimiento de protrusiva. Miren, en la protrusiva, relación canina de un lado sí tiene y está corta, porque deben de desocluir todos. Del otro lado no tiene desoclusión y esos dientes a la larga van a tener afracciones como en el primer caso que les mostré. Regresamos aquí y aquí. Estas afracciones que nosotros podemos observar justamente son porque los dientes están cargando las lateralidades. Entonces, este paciente que yo vi el día de ayer, le expliqué que finalmente esto es como los carros, ya necesita un cambio de llantas. En ese cambio de llantas yo le explicaba, traes las llantas bajas casi ponchadas, necesito rellenarlas, inflarlas para que tu carro vuelva a tener un buen nivel. Para lograr eso necesito colocar un guarda oclusal, de los cuales podemos manejar guardas oclusales fijos, que son los ideales, removibles, que son los ideales, o los guardas oclusales mixtos. Los guardas oclusales nos sirven como un plano de referencia en donde nosotros vamos a engañar a nuestro cerebro, porque en realidad toda la información cuando nosotros mordemos mal llega a nuestras neuronas, a nuestro sistema aferente y eferente. El cerebro es tan preciso, tan magnífico, que el cerebro puede detectar cuando nosotros colocamos una restauración y dejamos una cúspide alta. Cuando nosotros hacemos cierre y el cerebro detecta ahí hay algo estorboso y no lo puedo tronar, es muy duro,
automáticamente el cerebro le informa a la musculatura: hey, evítalo, sáltate el tope. Cuando el cerebro informa acerca del punto prematuro de contacto, la mandíbula se va hacia adelante. ¿Por qué se va hacia adelante? Porque tiene que librar ese punto prematuro de contacto. Eso ocasiona problemas posteriores porque cuando hacemos hacia adelante, entonces empieza a haber mucho trauma oclusal anterior y entonces empieza todo el desgaste que hay en los dientes. Por eso es importante que cuando ustedes reciban a un paciente que tenga problemas oclusales y que ustedes detecten esas situaciones de los desgastes, manipulen a un paciente para llevarlo a un acercamiento a la relación céntrica y ustedes podrán observar qué interferencias se formaron. En la ortodoncia, para nosotros, los terceros molares no son negociables. Los terceros molares para nosotros son los dientes que ocasionan los principales puntos de contacto o interferencias. Por eso es que en ortodoncia siempre sugerimos extraer terceros molares. Hay algunas situaciones que no voy a tocar ahorita en la temática de las muelas del juicio, pero si bien es cierto que el tercer molar es el último diente en erupcionar, cuando salen las cúspides palatinas pueden salir caídas. Entonces, cuando la cúspide es larga, tiene interferencia tal vez con el segundo molar inferior o con el tercer molar inferior, ocasionando puntos prematuros de contacto, ocasionan que el paciente se vaya hacia adelante y entonces traumatiza toda la oclusión. Como les comenté, los terceros molares siempre se van a retirar. Al menos cuando nosotros detectemos estas situaciones, siempre se van a retirar. Ok, regresemos a la parte del guarda. Nosotros necesitamos el estudio de la tomografía, de las radiografías y necesitamos hacer el guarda que se hace en un articulador especial, que es un articulador semiajustable. En la clínica tenemos los articuladores para hacer este proceso. Algunos compañeros ya están capacitados para elaborar el guarda y el guarda en un caso leve se puede utilizar al menos 3 meses. En 3 meses con un paciente disciplinado seguramente ya cumplió su función. Pero si nosotros colocamos un guarda removible y el paciente no lo ocupa y nosotros no le insistimos, no informamos al paciente acerca de que el guarda se tiene que usar las 24 horas del día, el guarda no se puede retirar ni para comer, ni para ir al baño, para nada, ni para bañarse. El guarda únicamente se quita para poder asearlo. Ese es el motivo por qué sea removible. Lo quitas, lo lavas, el paciente con la boca abierta se lava, te lavas los dientes, te lo vuelves a colocar. El guarda lo que está haciendo es una reprogramación muscular. El guarda está diseñado como si fuera una sobredentadura perfecta, por eso se hace en un articulador. Entonces el guarda va a tener la característica de que cuando el paciente cierre, se formen los contactos ideales en la parte posterior, premolares, canino, premolares y molares. Cuando uno muerde las muelas, incluso ustedes pueden hacer ese ejercicio en este momento, cierran fuerte y tienen que sentir que toda la fuerza está equilibrada en el lado derecho y en el lado izquierdo al mismo tiempo. Si ustedes detectan que muerden más de un lado que de otro, entonces ahí ya hay un desbalance. En el guarda, nosotros tenemos que hacer que cuando el paciente tenga el guarda colocado, aunque las muelas de abajo ya las tenga más desgastadas y las del otro lado más elevadas, cuando el paciente se coloque el guarda, debe ser un plano, por eso se llama plano oclusal. Entonces muerde y debe sentir toda la fuerza aquí. Y nosotros colocamos un papelito muy delgadito que está... es un papel articular especial, lo colocamos adelante y básicamente el papel debe pasar libre. Cuando nosotros mordemos las muelas, la zona anterior debe quedar libre, es decir, estamos evitando el trauma oclusal, las cargas verticales de la fuerza en los dientes anteriores. Los dientes entonces no sirven para masticar, sirven para hacer esto. Si esto fuera un taquito, yo cuando abro la boca avanzo, muerdo el taco, regreso hacia atrás y empiezo el proceso de masticación en la parte posterior y los dientes quedan libres. Por eso es que los dientes superiores deben de estar adelante de los dientes inferiores
El diente inferior debe estar atrás y debe el diente superior cubrir ligeramente, pueden ser de 2 hasta 4 milímetros, cubrir al incisivo inferior. ¿Por qué? Porque los molares van a estar en este contacto. Entonces, cuando haya masticación, los molares van a funcionar y los dientes no se van a golpear, porque tiene que haber un ligero espacio entre estos dientes. Ese espacio se llama espacio virtual de saliva, que es un espacio natural de autoprotección. Cuando nosotros pedimos al paciente que haga movimientos de lateralidad, como les mostré, solamente deben de chocar puntas de los caninos de ambos lados. Y cuando el paciente haga un movimiento protrusivo, es decir, cuando el paciente muerda hacia adelante, solamente deben de contactar los dientes anteriores y debe de desocluir toda la parte posterior. Esa es la oclusión mutuamente protegida que nosotros tenemos que lograr, ya sea con rehabilitaciones con resinas, reconstrucciones, con el uso de coronas y puentes, prótesis, con implantes dentales para sustituir los dientes ausentes, con ortodoncia para nosotros corregir inclinaciones, etc. Entonces, lo primero es hacerle saber al paciente que tiene trauma de oclusión, después tratarlo por medio del guarda para restablecer una sana musculatura y restablecer la posición ideal del cóndilo mandibular, y después de eso viene la siguiente fase, que es la fase de rehabilitación. En la rehabilitación, ahí se saca un plan de tratamiento en donde les decimos, ¿saben qué? Pues ahora alinear y nivelar. Algunos dientes que estén desgastados los vamos a tener que incrementar. Algunas interferencias oclusales es probable que incluso las tengamos que desgastar un poquito, sobre todo en pacientes jóvenes que tengan todos los dientes. A lo mejor sus interferencias son sus propias cúspides, paciente de 20 años que tiene todos los dientes en buena estética, pero hay algunas interferencias. Se hacen algunos desgastes selectivos en esas interferencias con una fresita pequeñita. No podemos quitar más de 0.5 milímetros del esmalte para que no haya sensibilidad dental. Entonces, en pacientes jóvenes, ajuste oclusal selectivo. En pacientes grandes, ya rehabilitaciones que pueden ser hasta rehabilitaciones protésicas. Eso se los quería compartir porque tenemos una situación a veces en donde no sabemos qué hacer. Y entonces hacemos restauraciones, el paciente las tira, no sabemos si la resina que usamos no es buena, si la técnica que usamos no es buena. Entonces, para que chequen esto, por favor, y pues próximamente, parte a parte, paso a paso, estaré compartiéndoles cómo se puede desarrollar un caso de estos, ¿vale? Los saludo con cariño, cuídense mucho, bye bye, bonita tarde, adiós.